Habitualmente no pensamos en ella. Hay quien dice que es mejor no hacerlo, pero está ahí. Está ahí desde el principio del tiempo, desde que el mundo es mundo, aguardándonos. Es un tabú, la escondemos, la ocultamos, no queremos ni escuchar su nombre. No queremos escuchar nunca la palabra muerte. Pero ella es tan certera como la vida misma, compañera inseparable de cada ser humano. Sombra al final de los laberintos de nuestra propia mente. Nada ha motivado más reflexiones, filosofías, poemas o pinturas. A su alrededor han nacido credos y esperanzas, miedos y angustias. A pesar de nuestro temblor humilde ante su presencia y su injusticia, en viejos ritos, en ciertas conductas, en algunos lugares y en determinadas fechas, su presencia, su culto y su misterio sigue latiendo. Entonces, por unas horas, la parca deja de ser algo lejano y se aproxima a esos hombres que tanta inquietud sienten con solo pronunciar su nombre. Esta noche vais a conocer algunos de esos lugares. Es el reino de la muerte el que directamente nos pide paso. Un mundo que existe, aunque el común de los mortales no quiera verlo. 1:16 en directo. Este programa es un tanto especial, distinto, diferente. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Don Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Pablo Villarrubia, buenas noches. Buenas noches. José Luis Cardero, doctor en antropología, querido amigo, buenas noches. Buenas noches a todos. Y un sinfín de amigos que están por ahí y que irán incorporándose para hablar del gran desafío, del gran misterio, de lo mismo que ha inquietado desde la prehistoria la raza humana. Pero los protagonistas, sin duda, durante las 2 primeras horas va a ser, yo creo que rápidamente, un repaso por la España, como decíamos, ancestral, auténtica y mágica. Van a ser ellos. Ellos van a estar ahí, con el micrófono, recogiendo sonidos y contándonos unas historias que esperamos que no mueran. En algún lugar de la provincia de Soria se encuentra Eva Sánchez. Eva, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Dónde estás tú? Pues nos encontramos cerca de un cementerio muy extraño, y precisamente de este tipo de cementerios extraños vamos a hablar esta noche. Cementerios que existen aquí en la provincia de Soria, como también hay leyendas que a veces se cruzan con hechos reales y también de historias que se contaban en esta terrorífica noche de difuntos aquí en nuestra provincia. ¿Acompaña el tiempo, Eva? Bueno, ahora ha parado un poquito el viento y ha dejado de llover, pero bueno, hace frío. Muchísimas gracias. De Soria, Extremadura, Gonzalo Pérez Sarró, compañero, en un lugar que de verdad, por lo menos a Javier Sierra y a mí, nos pone la carne de gallina, y luego contaremos dónde está exactamente ese enclave. Gonzalo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Estás en un sitio? Bueno, ¿Por qué? Pues sí, estoy ante la sepultura de un protagonista de un suceso muy extraño en el que se mezcló ufología, sobre todo temas con el demonio. Bueno, en resumen, una persona que dijo haber sido visitado por el demonio. El tiempo aquí pues ha dejado de llover, estamos en un cementerio pequeñito donde se respira respeto, tradición y recogimiento. Pues ese respeto va a ser clave esta noche. Gonzalo, muchísimas gracias. Viajamos de Extremadura a Galicia, ni más ni menos, en esta curiosísima ronda nocturna, ronda de la muerte. Ahí se encuentra un gran estudioso, Pemón Bouzas. Pemón, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras tú, amigo? Pues mira, estoy al lado, iba a decir a la sombra de un cruceiro que se encuentra en una encrucijada, un cruceiro que tiene ante sí, mirando al norte, un altar, que no es otra cosa que una mesa de piedra donde se apoyaban los féretros de los muertos en el camino de peregrinación hacia el cementerio, y en esta encrucijada de caminos, enfrente al cruceiro, se encuentra una iglesia con su atrio, y ese atrio fue cementerio y todavía conserva panteones que tienen
algunas luces todavía encendidas a pesar de la cantidad de lluvia que ha caído hasta hace muy poquito a lo largo de estas 2 últimas jornadas. Gracias por el esfuerzo, Pemón. Luego contamos muchas más cosas. Nos marchamos ni más ni menos que hasta Burgos, ese lugar ancestral maravilloso. De allí llegaba el sonido y el eco de las campanas. Gerardo González, amigo, ¿dónde te encuentras? Hola, buenas noches, Iker. Pues ahora mismo estoy ya en el último tramo de mi viaje hasta el punto en el que ya voy a detenerme. Estoy por el antiguo Camino Real que cruzaba la Bureba de norte a sur, con un tiempo bastante desapacible. Está lloviendo con fuerza y el viento hace que los árboles hayan cubierto toda esta pequeña carretera de hojas. Busca, Gerardo, un lugar de dolor. Luego conectamos, Gerardo, querido amigo. Un abrazo muy fuerte. Otro querido compañero en Murcia. Recorremos España de cabo a rabo. Bueno, Joaquín Abenza, toda una autoridad en la investigación ufológica y de estos asuntos en general, del misterio, en todo el Levante español, pero concretamente en Murcia en algún punto y por algo. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, Iker, buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando esta noche tan especial. ¿Dónde te encuentras, aunque no descifremos el lugar, para luego ahondar en él? ¿Por qué estás allí? ¿Por qué has elegido este sitio, Joaquín? Pues mira, me encuentro justo al lado de la tapia de un cementerio muy céntrico de la región de Murcia, donde hace aproximadamente 4 años pues tuvo lugar un extraño suceso del que luego hablaremos en profundidad y que seguro que les va a poner la carne de gallina a más de uno, pero que tiene que ver con niños, que tiene que ver con apariciones, que tiene que ver con todo eso tan de la noche de difuntos. Es algo realmente interesante y que seguro que va a ser del interés de todos los oyentes. Gracias por estar ahí, Joaquín. Nos marchamos ahora a Almería, no muy lejos de Murcia, donde cuentan, es un fenómeno distinto, que ocurren cosas y que ocurren precisamente en estas fechas. Quizá por eso, en mitad de la nada, se encuentra Alberto Cerezuela. Buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. ¿Acompaña el tiempo, compañero? Pues tenemos bastante viento aquí en Almería y un poquito de lluvia, pero bueno, intentaremos desvelar algunos de los misterios que esconde este paraje aparentemente abandonado, donde me encuentro, y donde se mezclan historias que comparten un poco la leyenda con la realidad. Dicen que por esta fecha se ven extrañas luces y un ser en el que aparentemente ven reflejada a la propia muerte. Pues ojos muy abiertos, conectamos enseguida, alerta para toda esa zona, por supuesto, de Almería mítica. Gracias, querido compañero Alberto Cerezuela, y nos marchamos al norte de España, a Vitoria. Allí, en un lugar distinto, se encuentra, para que tengamos todos los rostros, todas las faces distintas del enigma de la muerte, Enrique Chazarra. Enrique, compañero, buenas noches. Hola, Iker, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú dónde estás? ¿Qué lugar has elegido? Pues estoy en un cementerio de los de antes, que se podría denominar romántico, se respira romanticismo por todos los lados, y ahora estoy aquí en penumbra, rodeado de ostentosos panteones, tumbas y toda una serie de, digamos, lugares de enterramiento. Bueno, Enrique, pues luego sabremos muchas más claves y conoceremos, creo, alguna escultura realmente enigmática y funesta. Gracias, Enrique. Debe estar lloviendo, imagino. El mapa es desapacible y por eso mi agradecimiento, nuestro agradecimiento del equipo que está aquí al equipo que está allá afuera. En algún punto de Cantabria, la mágica Cantabria, está Diego Marañón. Diego, buenas noches. Buenas noches, Iker. La lluvia nos ha dado una tregua en estos momentos. Bueno, la lluvia ha sido bondadosa con el equipo de Milenio. ¿En qué lugar estás? Descríbelo brevemente, por favor, amigo. Pues mira, yo al contrario que todos, o que la mayoría de nuestros compañeros, no estoy en un cementerio, al menos en un cementerio actual. Sí que es cierto que hace mucho tiempo, casi al lado de donde me encuentro ahora mismo, se enterró a mucha gente. Es un lugar que, tanto a nivel social como a nivel material y casi tangible, te diría, ha quedado perdido absolutamente en el tiempo. Y lo he elegido porque entre estos 4 muros que tengo enfrente de mí, entre los siglos XIII y XIX, muchas personas sufrieron en sus carnes una enfermedad terrible, un estigma, a la que se conoció como la muerte en vida. Conoceremos muchas más cosas de estos lugares que hoy, por fin, para la gran mayoría, para el gran público, ven la luz. No sé si el tiempo acompaña. Ayer por lo menos era aguacero tremendo en las viejas callejas de Toledo. Luis Rodríguez Bausá, compañero. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos. ¿Tregua también allí con el tiempo o no? Tregua. Llevamos una hora y media en la que ha dejado de llover, pero hace bastante frío y un viento a veces un poco desapacible. Pues será el entorno ideal para contar historias con este profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y gran conocedor de cosas que nos van a poner los pelos de punta. Y cerramos la conexión de momento, porque hay muchos más amigos esperando, con Andrés Herrera en algún punto, creo que también un tanto fúnebre, de la provincia de Badajoz. Andrés, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches, Iker y amigos de Milenio 3. ¿Dónde te encuentras, compañero? Pues como los demás, mucho viento, lluvia, mal tiempo, una auténtica noche de Halloween, donde las haya. ¿Estás en un cementerio? No, exactamente no. Me encuentro en un cementerio extraño, raro y desconocido, que es la misma frontera entre España y Portugal. Bueno, pues no me cuentes más porque luego queremos saberlo todo. Gracias, compañeros. Esta es la ronda de ánimas nocturnas, de alguna forma, la ronda de la muerte amable, de la muerte informativa de Milenio 3. Hay otros protagonistas, sois vosotros, evidentemente, los que estáis ahí, los que esta noche podéis aportar ladrillos nuevos a esta construcción radiofónica con vuestras historias. Esta misma noche, y no otra, entre la lluvia del centro de Madrid, cuando un taxista nos dejaba en la puerta de la radio, bueno, nos contaba una historia de esas que de verdad merecían la pena, pero el atasco, los pitidos, la gran ciudad, en contraste con todo lo que hemos contado, ha impedido, ha abortado la situación. Ojalá este amigo taxista nos escuche y, como todos vosotros, pueda participar. Era una historia de un encuentro con una figura extraña en mitad de la carretera. Y lo contaba con un empaque, con una enjundia, con una rotundidad que me ha impresionado. Bueno, pues ese tipo de vivencias las queremos a raíz de una noche que va a ser cimentada entre todos. Vías de contacto, Carmen. Vamos con las vías de contacto, Iker, porque necesitamos la ayuda de nuestros oyentes. Necesitamos conocer las tradiciones de los lugares donde viven, de los pueblos de sus abuelos, las tradiciones de difuntos. ¿Qué hacen en su casa? En otros países incluso dejan un sitio en la mesa para aquellos que ya no están. ¿En España qué hacemos? Y en el resto del mundo, porque nos están escuchando desde todas partes del mundo, Iker, y así nos lo hacen saber. Por favor, cuéntenos las tradiciones en el Día de Difuntos de sus lugares, de sus localidades. O encuentros con lo extraño, claro. O incluso los dulces, la comida que comen en esas fechas. Como cada semana, Iker, también tenemos el debate de la semana en Milenio 3. Pueden votar en ikerjimenez.com y la pregunta es: ¿podremos comunicarnos algún día con los muertos? Por el momento, el sí gana. Quizás se pueda extraer una conclusión interesante del nivel de respuestas, cómo queda la balanza en torno a hoy en día, en pleno año 2010, si creemos que hay franjas del tiempo donde esos dos mundos, el más allá y el más acá, pues se juntan o están más cercanos. Da la impresión, José Luis Cardero, que no se sabe exactamente cuándo el ser humano empieza a comprender que la muerte es el gran misterio y a adorar a las fuerzas de la noche. ¿Hay datos? ¿Los antropólogos, historiadores, tenéis datos concretos de qué instante de la historia eso empieza a cobrar una fuerza tremenda? Pues desde luego que sí. Pongámonos en situación. Intentemos entrar en una de esas cavernas, en una de esas cuevas que abundan tanto por nuestra geografía, por ejemplo, por la cornisa, por la parte norte de nuestra península, entrar ahí, entrar en esas anfractuosidades, en esas oscuridades que cada vez se nos van comiendo más, y ahí estamos entrando en el reino de los muertos. Y lo digo sencillamente porque las pinturas que ahí aparecen, muchos de los signos, muchos de los grabados, muchos de los gestos que hay que hacer incluso para arrastrarse o para llegar hasta un determinado sitio, son invocaciones directas al mundo de los muertos. Es decir, que yo creo que desde la más remota antigüedad, nuestros antepasados remotos, nuestros ancestros, se plantearon ese gran misterio. ¿Por qué un ser que estaba muy cerca de nosotros, que era incluso nuestro ser más querido, de repente se inmoviliza, de repente desaparece toda su actividad y parece pasar a otro mundo? Bueno, pues yo creo que la mayor parte de la cultura humana se basa precisamente en esta pregunta. En ese salto, en ese tránsito. Vamos, Javier Sierra, a una tierra mítica que tú quieres con toda tu alma, que es Soria, una cantidad impresionante de leyendas y de verdades, una tierra absolutamente preñada, como diría en Andalucía, de auténticos encuentros con lo extraño. Ahí está una gran periodista, la hemos escuchado, y en un lugar muy especial. Sí, un lugar que yo conozco, que ahora nos desvelará, porque iremos desvelando a lo largo de la noche todos los puntos en los que se encuentran nuestros amigos de Milenio 3 vigilando las incidencias que pueda haber en esta noche previa a la noche de difuntos, y en una tierra que, como tú muy bien dices, está llena de historias que han impregnado la imaginación de grandes escritores, por ejemplo Gustavo Adolfo Bécquer, que habló tanto de esos encuentros con el más allá, con los difuntos, que
se creó de alguna manera una corriente literaria en la que se perdió el rubor por hablar de este tipo de cosas, y que marcó también un punto geográfico en el que, y eso creo que lo podemos desvelar esta noche, por un momento pensamos ir allí para hacer el programa, que era el Monte de las Ánimas en Soria. Qué mejor lugar de la geografía española que ese punto en concreto para hablar del más allá y de los que nos esperan allí. Y es que Soria ha sido muy proclive a todo tipo de historias. Tiene varias, nuestra compañera Eva Sánchez. Hay algunas que impresionan lo suyo. Por ejemplo, cementerios se quedaron a la intemperie, mientras el pueblo que acogía ese camposanto desaparecía de la faz de la tierra y ahora queda como una especie de monumento a la muerte, nunca mejor dicho. No sé exactamente ahora mismo, a estas horas, a la 1:31, en qué punto se encuentra Eva, que nos lo cuente ella y que haga la primera fotografía de la noche. Eva, ¿dónde estás? Ahora sí se puede decir. Pues estamos precisamente en Vozmediano. Es un pueblo que está enclavado a las faldas del Moncayo. Además, en el sitio en el que yo me encuentro, pues está rodeado de varios puntos que podríamos considerar mágicos. Uno de ellos es el nacedero del río Queiro, donde se dice que Bécquer ambientó una de sus leyendas, que es los Ojos Verdes. Está el Moncayo también a mi lado, y justo enfrente y encima de nosotros está el castillo de Vozmediano, un castillo muy especial, porque además dentro del castillo es donde se encuentra precisamente el cementerio de Vozmediano. Es un cementerio muy peculiar, hay pocos en España que tengan estas características y que además alberguen un cementerio en su interior. No se sabe muy bien, ¿no?, a ciencia cierta cuándo se empezó a enterrar aquí a la gente. Se habla y había leyendas de una epidemia que lo que recomendaba era separar a los muertos de los vivos. Pero bueno, parece ser que esa leyenda no tenía mucha base y que simplemente, pues cuando se decidió que los cementerios tenían que quedar fuera de las iglesias, pues aquí en Vozmediano el mejor sitio que encontraron para sus difuntos fue el mejor también de sus edificios, que es un castillo impresionante del siglo XII. Y nos contabas antes en la comunicación interna que había esta serie de camposantos abandonados que conformaban, imagino que en mitad de la noche, en lo que es la provincia de Soria, unas estampas quizá únicas, ¿no? Solo Soria adentro, con esa despoblación que desgraciadamente está habiendo en algunos lugares. Una periodista como tú, al cabo de la calle siempre, se puede encontrar con escenas que a los urbanitas nos pondrían los pelos de punta, ¿no? Pues sí, hay un cementerio muy curioso. Este cementerio está en el antiguo pueblo de La Muedra. La Muedra fue un pueblo en la provincia, en la comarca de Pinares, en Soria, que desapareció. Desapareció el pueblo, pero no desapareció el cementerio. Esto tiene una explicación. En ese pueblo se decidió que se iba a construir un pantano y que el pueblo tenía que quedar por debajo de las aguas del pantano. Cuando se anegó toda La Muedra, resulta que el cementerio estaba en un nivel un poquito superior a lo que era el pueblo y se quedó fuera de las aguas. Hoy en día se puede ver el cementerio de La Muedra y es un cementerio sin pueblo, así se le conoce en la provincia de Soria, como el cementerio sin pueblo. Curioso es también, Iker, que de este pueblo quedó también fuera de las aguas el campanario de la iglesia, que se puede ver en el pantano, en medio del pantano, un campanario de una iglesia. Cuenta la gente de Pinares, además, que algunas noches la campana se pone a sonar sola. Claro, y cuántas leyendas arquetípicas absolutamente se van fusionando, y veremos que en diferentes partes de España la leyenda, por ejemplo, del campanario que suena, bueno, hay una impresionante en esa provincia de Soria. La misma Soria, efectivamente, en Sotillo del Rincón, se cuenta desde hace muchísimos años la historia del campanario que daba 13 campanadas en vez de las 12 habituales. Leyenda que, por cierto, recogió JJ Benítez como arranque de uno de sus libros más famosos, su novela La rebelión de Lucifer, y que seguro que muchos oyentes en estos momentos estarán recordando. Campanadas en mitad de la noche. De campanadas vamos a hablar con Pablo, porque ha grabado en La Bureba, en otra tierra absolutamente ancestral. Queremos que todo esto no muera, no fenezca, y se recuperen algunas cosas que de verdad en una noche como hoy cobran toda su intensidad. Eva, incluso creo que hay todavía cánticos o manifestaciones culturales de primer nivel, como un reducto hay en Soria, en la Soria que tú conoces, hacia las ánimas. No sé si era Tajueco o era algún lugar que creo que merece la pena que esta noche sea más conocido, ¿no? Eso es en Tajueco, se celebra todas las noches del día 1 de noviembre, o sea, dentro de, no mañana, sino el próximo lunes es cuando se va a celebrar. Se llama el canto a las ánimas. Es un canto muy antiguo que parece ser que procede de la Edad Media, que se ha ido manteniendo en el pueblo, y que es una tradición por la cual
pues los hombres del pueblo ya recitan una serie de estrofas que lo que pretenden es un poco pues procurar que todas las ánimas tengan un descanso eterno. La gente del pueblo se divide en 3 grupos, 2 de ellos están conformados por hombres, unos son los casados, otros son los solteros, y van cantando este cántico por 4 puntos del pueblo. Una vez que se acaba cada uno de los cánticos, lo que se hace es que se toca una campanilla durante 3 veces y se reza un Padre Nuestro por parte del resto del pueblo. Básicamente es eso, lo que pretendían era pues un poco calmar a las ánimas en una noche en la que ya se sabe pues que siempre la tradición decía que era propicia para que las ánimas cruzaran desde el mundo de los muertos hasta el mundo de los vivos. Eva, esas tradiciones respecto a las ánimas se siguen manteniendo en Soria. Hagamos un poco el termómetro en España. ¿Han quedado como reductos casi folclóricos que la gente no sigue, o solamente con un aspecto turístico? ¿O crees que en algunos pueblos, en estas noches que vienen ahora, se seguirá rindiendo ese culto con fervor auténtico? Sí, efectivamente, se sigue rindiendo ese culto, y además esta noche es una noche especial. Hace un momento, hace unas horas, yo venía de un pueblo que se llama Muro, donde se recrea, es también en la provincia de Soria, donde se recrea cada año lo que se llamaba la Parada de las Brujas. Decía la tradición que todas las brujas del Moncayo y del Madero se reunían en la noche de Todos los Santos en Muro para hacer un aquelarre. Hoy en día lo que se hace es recrear este aquelarre pues, con fines turísticos, pero también con fines de recuperar esas tradiciones de las ánimas pues frente a todas las tradiciones que nos llegan importadas de otros países. Hoy se celebraba en Muro, también mañana se celebra en Trasmoz la Luz de las Ánimas, que consiste en una procesión que va desde el cementerio. La Luz de las Ánimas se llama. La Luz de las Ánimas. Cuenta la tradición en Trasmoz que por cada ánima que haya en el cementerio se deberá encender una luz en el pueblo. En caso de que se olviden de alguno de los difuntos, este volverá al pueblo y les perseguirá de por vida. Se sigue manteniendo hoy en día, y mañana se va a hacer en Trasmoz, como cada año, la Luz de las Ánimas. Muy bonito también, una tradición que se ha recuperado y que, como decimos, son tradiciones auténticas de la tierra. Y menos mal que hay periodistas de raza para contarlo, y para contarlo los suyos. Eva, como siempre, muchísimas gracias, de todo corazón. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, todavía, amigos, Luz de las Ánimas, tradiciones increíbles, vivas. ¿El culto a las ánimas nace evidentemente con el cristianismo o no? José Luis, ¿antes hay ese concepto de espíritus errantes a los que hay que rendir algún culto? Desde luego que sí, el cristianismo no hace más que recoger tradiciones mucho más antiguas. Yo estoy pensando ahora mismo en la llamada Totenfest en Alemania. Es una cosa muy curiosa. En la mayor parte de los cementerios de los pueblecitos de Alemania, los pueblos perdidos a lo mejor en las montañas, se traslada los árboles de Navidad, por decirlo de alguna manera, a los cementerios. Y delante de cada tumba se pone como una especie de arbolillo de Navidad y se enciende en la fiesta de los muertos, la Totenfest, la fiesta de los muertos. Se enciende para que los muertos participen, y sobre todo se enciende para que las ánimas errantes, las ánimas que no encuentran camino entre este mundo y el otro, que se han perdido en ese horizonte que no ven claro, puedan recuperar su rumbo y puedan volver de nuevo a dirigirse o bien hacia el más allá o bien hacia nosotros. Parece que ese concepto, compañeros, de ánima que no encuentra el camino se repite en todas las culturas, desde lo más remoto, no solo con la religión. Sí, además en nuestro país está muy arraigado. Pablo nos podría, por ejemplo, contar, yo creo que uno de los reportajes que a mí más me han impresionado de la historia de Cuarto Milenio, esas mozas de ánimas del pueblo salmantino de la Alberca, que todavía a día de hoy en pareja van pidiendo, van tocando también una campana más pequeña en este caso, por el tema de las ánimas del pueblo. Incluso yo creo que habría que preguntar si todavía queda algún pueblo en nuestro país donde se conserve la tradición de la noche de difuntos, tocar la campana toda la noche, algo que yo creo que se ha perdido, pero que a lo mejor en algún lugar todavía se conserva. Ya te digo que, aparte de que sea algo arraigadísimo en la historia general de la humanidad, en nuestro país en concreto es una creencia que forma parte de nuestra identidad nacional. Vamos a hacer una cosa, antes de conectar con Gonzalo, que está en un camposanto muy especial. Es una historia que de verdad pone los pelos de punta y que nos marcó a muchos, y teníamos especial interés además en que Gonzalo estuviera dentro del recinto y delante de una sepultura que es toda una historia de muerte, de misterio, una historia para contar esta noche de lluvia. Antes, una cosa. Pablo, has estado grabando en la Bureba
con los campaneros, ahora con Gerardo lo comentaremos, se sigue hoy, no sé si toque de ánimas, pero dando diferentes toques que luego explicaremos. ¿Qué es, en titulares, Pablo, qué es lo que más te llamó la atención de ese tipo de toques que hicieron para ti, que luego vamos a escuchar? El vigor y la pasión que ponen los campaneros, señores ya muy mayores, en tocar esas campanas, en tañir esas campanas. Gente, como te digo, de más de 70 años, que llevan eso en la sangre desde pequeños y intentan transmitir a través de las vibraciones de las campanas lo que sienten sus almas. ¿Tú qué sentiste al escucharlos? Me quedé totalmente paralizado y sintiendo aquella vibración realmente física que se siente, o sea, que si llega a tu cuerpo y te quedas paralizado cuando esas campanas están vibrando, ¿no?, según el movimiento que les dan los campaneros. Pues nuestro compañero Gerardo González estará, yo creo que cerca de llegar a un punto, conectaremos con él después, un punto de dolor que también nos hay en España, y comentaremos con él la experiencia en la Bureba de estos campaneros. Pero nos quedaba esa conexión concreta con el misterio puro y duro. Ahora se puede decir, el pueblo es garganta a la olla. El pueblo es garganta a la olla. Gonzalo, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Pues sí, estoy aquí agachado en cuclillas frente a la sepultura de José Pancho, el testigo, el protagonista de aquella historia que le hizo cambiar por completo. Un hombre duro, recio, que estaba en la sierra cuidando sus cabras en una choza cuando oyó en el exterior el sonido, decía, de unas mujeres, un murmullo, y abrió la puerta para ver delante de él una señora enlutada, parecía una monja, decía. La invitó a pasar a calentarse el frío que hacía en plena sierra, y ahí vino la sorpresa cuando este hombre fue a atizar los troncos, la lumbre de su cabaña. Vio que aquel ser, que aquella persona que él identificaba como una mujer, tenía las patas de cabra. Y ahí, como decimos, el bueno de José Pancho cambió totalmente su vida. O sea, aquella palabra de Jesús que hizo salir disparada aquella figura, una figura ensotanada, y que hizo a este hombre pues convertirse totalmente en un religioso, de ir a misa todos los días y colgarse cruces del cuello. Yo estoy viendo ahora, imagino que Javier Sierra también, imagino que Carmen también, que la hemos visto allí, la cara, la foto, la imagen de un hombre en blanco y negro, sepia casi, José Pancho Campo, que en toda la comarca ya es el pastor que vio al diablo, que nadie lo puede dudar. ¿Sigue la foto ahí mirándote ahora mismo, Gonzalo? Exactamente, estoy leyendo. José Pancho, muerto el 1 del 5 de 1962 a los 72 años. Javier, qué sensación, qué recuerdos, Yo estoy sin palabras porque ese cementerio también lo he pisado, como muchos otros, pero ese en particular me dejó un recuerdo especial porque es un lugar que mira, bueno, es un cementerio con vistas, da casi a un abismo, y las lápidas, entre ellas las de José Pancho, están también como dirigidas hacia el infinito, ¿no? Como si realmente ese fuera el horizonte que les esperara. Y fíjate, son cosas un poco íntimas, ¿no? Pero cuando estuve en ese cementerio dije, bueno, como al final todos tenemos que pasar por ahí, ese es un buen sitio para descansar, ¿no? Tú tenías un especial interés en que Gonzalo, que además no estaba nada claro, consiguiera los permisos, ha hecho un trabajo extraordinario nuestro compañero Gonzalo. Felicidades, Gonzalo. Y estar ahí dentro, ¿no? Ni siquiera el estar fuera, que era igual de impresionante para contar el ambiente. Yo no sé si nos puedes hacer una foto de ese cementerio donde yacen varios testigos del misterio. Varios que además acabaron atormentados por lo que vieron en esa misma comarca. ¿Cómo está ahora, a la 1:44 de la madrugada, ese lugar, Gonzalo? ¿Impresiona realmente? Pues sí, la verdad es que además está completamente lleno de velas rojas por las fechas en las que nos encontramos. Es pequeño, se oye perfectamente el sonido de fondo de la garganta, de las aguas del torrente. No está lloviendo ahora en este momento y lo veo igual, bueno, algunos cambios, un poco de adecentado más, porque el tiempo... Cuando yo vine hacía ya mucho, las sepulturas eran más antiguas, muchas de ellas, pero es un lugar tranquilo,
pequeño, como decía antes, acogedor, o sea, un sitio para el recogimiento. ¿Se sigue contando con la misma verosimilitud la experiencia de José Pancho Campo? Sí, se sigue contando la misma historia y yo creo que los testimonios son idénticos. La historia tiene unos puntos que se mantienen a lo largo del tiempo y además Garganta la Olla, como decía Javier, el cementerio, pero es que también el pueblo, la población, es un lugar que atrapa. Si cualquiera que lo haya visitado lo ha comprobado, ¿no? Que es un lugar que te gusta venir, y hay que agradecer al párroco de San Lorenzo, de aquí de Garganta la Olla, que nos ha dado el permiso y nos ha abierto la puerta para que esta noche pudiéramos estar aquí. Un lugar que además tiene una tradición también muy curiosa, que en la noche de los santos, de todos los santos, a los difuntos, habrá gente aquí por la noche velando. Fíjate que Garganta la Olla, antes comentábamos que había sido escenario de varios episodios, no solo el de José Pancho con ese encuentro con el diablo, sino yo recuerdo también con especial interés el caso de un niño cuyo nacimiento fue anunciado por una bola de luz en la que... Ángel. Exacto, Ángel García, un señor que después terminé localizando en la provincia de Toledo hace muchísimos años y conversando con él, porque su abuela estaba trabajando en el campo, eso es la historia que se cuenta en Garganta la Olla, y de repente ve una esfera de luz con un niño sentado encima que le dice: ve corriendo al pueblo que tu hija está dando a luz, y cuando veas a tu nieto le pondrás por nombre Ángel. Bueno, esa historia también, con fuertes reminiscencias bíblicas, se da justo en ese lugar. Reminiscencias bíblicas, aparición de luces, y se sigue comentando que en toda la zona de Garganta la Olla ocurren cosas. Gonzalo no pensaba estar dentro del Campo Santo, pues yo creo que sería muy bonito, ¿no?, dejar algún tipo de recuerdo, por lo menos el recuerdo en mente, la consideración, el afecto incluso para José Pancho Campo, que fue un mártir del misterio. Muchos lo llaman mártir del misterio, persona que tras encontrarse con algo extraordinario falleció. La historia del pastor que vio al diablo. De todas formas, permanecemos muy atentos entre esas velas, junto a esa tumba, porque quién sabe lo que puede ocurrir en Garganta la Olla. Gonzalo, un fuerte abrazo, compañero. Un abrazo a todos, muchas gracias. No sé qué contarán ahora mismo nuestros oyentes, qué dirán, qué casos comentan, qué les viene a la memoria. ¿Habrá todo tipo de relatos o no? Pues sí, hay muchos relatos. Iker José Manuel, maestro desde Elche, nos dice: os voy a contar lo que me decía mi madre cuando yo era pequeño. Mi madre nos decía a mis hermanos y a mí que el día 1 de noviembre teníamos que hacernos la cama muy temprano y encender una vela que aguantase todo el día, para que así nuestros difuntos pudieran descansar en nuestras camas. Un saludo milenario y seguid haciendo radio para gente con curiosidad. También nos dicen: hola Iker, Carmen y todo el equipo, mi nombre es Arturo Silva. En México ha ido desapareciendo un poco el festejo del Día de Muertos por la celebración de Halloween en Estados Unidos, pero aún así estamos orgullosos de nuestras tradiciones y nosotros respetamos a la muerte. Hasta a veces nos burlamos un poco de ella con las famosas calaveritas y dibujándola como la Catrina. Ojalá un día vengan a mi país para conocerlos en persona. Adrián García Caro Moreno nos decía una pregunta: ¿por qué se eligió el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos? En el pueblo de mi madre, en Maqueda, en Toledo, se tocaban las campanas durante toda la noche. Mi madre lo recuerda con cierto respeto porque de pequeña dice que eso imponía bastante, y más si se vive al lado de la iglesia. ¿Se sabe por qué el 1 de noviembre en concreto? Bueno, tiene que ver con los ciclos de la naturaleza. Estamos entrando en el otoño, es la temporada oscura, es cuando ya digamos que la vida, el fulgor del verano se está apagando y entramos otra vez digamos en las noches largas, en los atardeceres muy tempranos, y eso sobre todo en la antigüedad tuvo un impacto tremendo en una civilización que estaba muy apegada a la naturaleza y a los ciclos agrarios. Fíjate que el caso de Todos los Santos está muy conectado con el Samhain, que es la fiesta celta en la que se celebra precisamente el fin del verano y el inicio de lo que ellos llamaban los celtas la estación oscura, y que después se confirma con ese nombre de Halloween, que es un término un poco extraño. En realidad es una contracción, ¿no? Significa la víspera de Todos los Santos. Sería algo así como All Hallows Eve, o sea, el día de la víspera de los difuntos, ¿no? Del día de difuntos. Y tiene que ver precisamente con eso, con la entrada en el territorio oscuro. Bueno, territorio oscuro y cultura apegada
sin duda alguna, el tránsito al más allá es Galicia, la cultura gallega, los ancestros celtas. Hace muy poquito causaba un gran impacto otro reportaje de Pablo con José de Cora y Pemón Bouzas sobre los cruceiros, y un asunto del que yo reconozco que no tenía la más remota idea, los angelinos, niños enterrados todavía en ese territorio del limbo junto a los cruceiros. Junto a uno de esos cruceiros está ahora mismo, a la sombra del cruceiro, y casi guareciéndose de la lluvia torrencial, me imagino, Pemón Bouzas. Pemón, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. El chaparrón torrencial ha ocurrido entre la anterior conexión y esta. Ahora es una fina lluvia la que está cayendo y la que hace que por esta encrucijada de caminos en la que me encuentro, donde hay un cruceiro frente a la iglesia parroquial de Santa María de Luou, en el ayuntamiento de Teo, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela, pues el tránsito de vehículos sea escaso, cuando en una noche de sábado lo normal es que por aquí circule mucha gente camino de distintos restaurantes que se encuentran en la zona. Decía Javier Sierra, hablaba Javier Sierra de lo que nosotros llamamos en Galicia el samaín, que es la versión gallega de esa tradición celta que ahora nos ha venido de rebote desde la cultura anglosajona, desde la cultura norteamericana, con el nombre de Halloween. Pemón, ha causado auténtico impacto. Hemos recibido un sinfín de comunicaciones, el asunto de los angeliños, de los cruceiros, de todo ese lado oscuro que no se conocía, y sobre todo, como comentabas, algunos ritos, por ejemplo, el bautismo intraútero, u otros que pueden ocurrir estas noches. Yo no sé si también tienes conocimiento de ritos concretos, que nos gustaría tener por lo menos esa diapositiva en la Galicia de hoy, sobre las ánimas o en estas noches tan próximas a difuntos. Vamos a ver, hasta hace muy poco tiempo, la gente de las aldeas gallegas tenía muy pocas ganas de circular, de caminar cuando ya oscurecía por las zonas donde se encontraban los llamados cruceiros de Marcos o cruceiros fronterizos, los que separaban una feligresía de otra feligresía, una parroquia de otra parroquia. Eran como una especie de lindes, de marcos que separaban lugares sacralizados. El centro de la parroquia, la iglesia, era el foco del bien, era el foco de santidad y de protección para todas las casas de su entorno, y la zona más alejada simplemente estaba santificada por la presencia de ese cruceiro que al mismo tiempo marcaba el límite de esa parroquia. La gente evitaba el paso por esas zonas, por esos cruceiros de Marcos, porque se suponía que en esos cruceiros de Marcos era por donde circulaba o tenía mayor presencia las ánimas que iban en procesión en la llamada Santa Compaña o en la visión que es el reflejo del anuncio de la muerte visualizado por seres vivos que se tropiezan con ella. En la actualidad todavía se han recogido testimonios de gente que sí se ha encontrado, tanto con la Santa Compaña como con muertos. Antes hablabais de la encuesta, de una de las encuestas que lanzabais al aire a todos los oyentes de Milenio 3, sobre la posibilidad de si en el futuro se podría hablar con los muertos. La tradición de los países celtas atlánticos, por lo menos, habla de que desde siempre están recogidos testimonios de personas que han hablado con muertos. Yo personalmente he recogido el testimonio de una persona de la que sí me podía fiar, que me narró una historia espeluznante, que si da tiempo la cuento ahora mismo. Pues cuéntala ahora mismo en titulares si puedes, Pemón. Estamos casi al límite de la siguiente hora. Sí. La historia de la visita de un difunto. Exactamente. Una persona se levanta de su cama porque escucha la llamada a la misa de las 7 de la mañana, se arregla rápidamente y precipitadamente se acerca al atrio de la iglesia, donde hay un hombre. Intenta entrar en la iglesia por una de las puertas laterales y está cerrada. Se acerca a la puerta principal y está también cerrada. Da unos pasos hacia atrás y mira la hora en el reloj debajo del campanario y marcaban las 5 de la madrugada. Realmente era de noche, el hombre se sorprende y decide marcharse a casa. El hombre que estaba en el propio atrio de la iglesia le para y le dice: Jean, ¿te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Y le contesta: sí, eres Anselmo el navegante.
y reza unas misas por mí, por favor, reza unas misas por mí. No te preocupes, pero déjame en paz. Este hombre llega a su casa, se vuelve a meter en cama y pasa a ser consciente de que acababa de hablar con un hombre que había sido enterrado un mes antes. Pemón Bouzas, desde la Galicia eterna, romería eterna llena de misterio. Un fortísimo abrazo, compañero. Muchas gracias, otro para vosotros. Historias como la Santa Compaña, que acaba en un sitio, una iglesia donde se hace, a ver si eres capaz, que yo sé que eres capaz perfectamente, José Luis, de contarnos en apenas un minuto una de las expresiones más tremendas de Galicia, tú eres gallego, la iglesia dando una misa a muerto en mitad de la noche, compuesta de difuntos. Sí, es lo que se llama la misa de muertos. Es una cosa, una cuestión que se da de vez en cuando. Es como algo que viene y va. No hay ningún lugar exactamente en donde se pueda decir aquí se ha producido. Ocurre lo siguiente, muy rápidamente. Un paisano pasa por las cercanías de la iglesia a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, observa con sorpresa que las ventanas de la iglesia están lucientes, como si hubiera alguien en su interior, se asoma y ve que hay una ceremonia religiosa. Entonces él entra, camina por el pasillo central y va viendo como unos ojillos extraños le miran desde debajo de una arcada, como unos ojos también muy raros le miran desde otra, como una persona de un color extrañísimo. Todas estas son descripciones de los testigos. Le contempla y se da cuenta que allí hay algo raro. El celebrante se vuelve y ve que es un esqueleto. Entonces se da cuenta que está asistiendo a la misa de muertos. Y que si no se va de allí muy rápidamente, o si se le ocurre aceptar cualquier cosa, un poco de agua bendita, un rosario, un trozo de pan, se quedará allí para siempre. Es la famosa misa de muertos. Esta noche comenzaba con las campanas que se siguen tocando por parte de unos hombres que perpetúan un oficio ancestral y que siguen contando historias, por ejemplo, historias de muerte. Yo creo que pocas veces se había hecho un reportaje sobre ellos. Allí ha estado Pablo Villarrubia, nuestro compañero Pablo. Los campaneros de una zona muy concreta de Burgos, otra de esas zonas de poder, sin duda alguna. Hay zonas, ¿verdad?, que conectan con nosotros, y yo creo que esta es una de ellas, la mítica Bureba. Ahí están los campaneros que contaban cosas como esta. Ángel es uno de esos campaneros de la Bureba, de los pequeños pueblos, y han aprendido de padres a hijos una serie de códigos. Es curioso en este tiempo de internet, ¿verdad?, de satélites, de redes sociales. En algunos lugares todavía el tañir de la campana en la noche o en el día significa cosas, significa mensajes. A veces los mensajes más importantes van a través de ese sonido metálico tan peculiar. Ángel, junto al campanario, nos contaba esto. Pues el toque a muerto pues se usa siempre que hay un difunto, ¿no? Y cuando había niños tocábamos dos, los pequeños estos que tenemos aquí a la derecha. Y el toque a muerto todos lo sabemos, ¿no? Pues para las mujeres se tocan 2 clamores, para los hombres 3. Aquí cuando una persona se moría, nada más morirse, se tocaban las campanas. Alguien se ha muerto, el público alguien se ha muerto en el pueblo. Después ya se enteraban. Y al día siguiente al entierro, pues se volvía a tocar. Una media hora antes del entierro se tocaba. Y después, cuando ya el cura salía de la iglesia por el cadáver a su domicilio, pues se volvía a tocar, y hasta todo el tiempo tocando hasta que subieron a la iglesia. Durante la misa se paraba y después de la misa al cementerio otra vez a tocar. Eso es lo que hacemos hoy todavía. Pablo, ¿todavía siguen ejerciendo este oficio los últimos campaneros? Porque en la inmensa mayoría la cosa va, aunque parezca mentira, ya informatizada y todo. Sí, te cuento una anécdota sobre los últimos, juntamente este reportaje que hice con el buen amigo Gerardo González, que está ahí ahora esperando en medio al frío. Pues tuvimos muchas dificultades porque Gerardo y yo llamábamos a estos señores, una lista que teníamos de campaneros, y nos decían que infelizmente muchos ya no estaban y que otros ya habían enfermados o incluso estaban muy débiles para poder tocar las campanas. Entonces nos entristeció mucho que estas voces de
voces, digamos, del alma de estos campaneros se vayan perdiendo. Y Ángel Vergado, que este señor que oímos ahora tan sincero, ¿no?, tan auténtico como habéis notado, hubo un momento en que a mí me asustó muchísimo, porque estando en el campanario y grabando esas imágenes para Cuarto Milenio, vimos que volteaba, o sea, con sus propias manos las campanas, ¿no? Un señor, estamos hablando, si no me equivoco, 75 años, con un vigor, con una energía simplemente inusuales para la edad de él. Y hubo un momento que yo me asusté porque pienso, bueno, si esta campana, ¿no?, la alcanza este señor, que pasaba muy rápidamente, ¿no?, la movía muy rápidamente con sus manos, y si él no la paraba a tiempo, esa campana rebotaba de cierta manera, dándole un golpe, este hombre se caería de la torre, ¿no?, del campanario, ¿no? Pero no, él controlaba perfectamente aquello, se sentía muy seguro y sabía de su misión aquí en la tierra, ¿no?, cuál era. Gerardo creo que ha llegado a un punto concreto de la carretera. Estamos visualizando enclaves muy distintos que conforman el amplísimo puzzle de conceptos de la muerte y su proximidad que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI. La carretera, evidentemente, aparte de ubicación de transporte, vamos a decirlo así, o de vía fundamental para los días que corren, también se convierte a veces en guillotina, ¿no?, en guadaña, desgraciadamente. Hemos visto en otros países, luego haremos una ronda por el mundo, cómo en ciertas carreteras hay auténticas animitas. Se han levantado pequeños templos que recuerdan la curva trágica, la historia de un joven que perdió la vida demasiado tiempo, y da la impresión cuando uno transcurre por ahí que todavía queda algo, ¿no? Como decían los antiguos, esa sombra todavía queda ahí. Gerardo ha elegido para nosotros un punto que los hombres de Burgos y los cronistas como él de pura cepa conocen bien, aunque no se suele contar. Gerardo, ¿qué punto es ese, compañero? Buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Sí que... ¿Dónde estás exactamente? Pues ahora mismo me encuentro en el kilómetro 267 de la carretera Nacional 1, que cruza la comarca de la Bureba, entre Burgos y Miranda de Ebro. Y he elegido este sitio porque, bueno, la carretera Nacional 1 tiene una historia negra ganada a pulso, que aproximadamente desde el año 93, que es de donde más o menos tengo contabilizados, más de 200 personas han perdido la vida en estos apenas 80 kilómetros. Pero este punto es especialmente doloroso, incluso para mí, que después de haber hecho tantos reportajes de siniestros, todavía es algo muy especial dentro de la carretera. Es un tramo no muy largo, de apenas 100 metros, tiene una curva que, bueno, es bastante peligrosa, pero no excepcionalmente. Lo extraño es que en este punto, poco más de 5 años, han perdido la vida 15 personas en los accidentes más graves que se han producido en toda la nacional. ¿Y queda algún tipo de recuerdo, Gerardo, por lo tanto? ¿Queda algún tipo de lugar donde las personas han expresado ese dolor? Sí, además, bueno, es frecuente ver por ahí en las carreteras flores en lugares donde han perdido la vida alguna persona. El caso de este punto kilométrico, por sus especiales circunstancias, ha dado lugar también a una circunstancia especial. Es decir, aquí se ha concentrado una cantidad desacostumbrada de homenajes de recuerdo a los fallecidos, incluso homenajes que no se juntan mucho con lo que es la cultura tradicional incluso de España. Yo recuerdo, ahora mismo he aprovechado un hueco entre la lluvia que ha parado un poquito, me he acercado y aún se conserva una especie de altar que se preparó cuando ocurrió uno de estos siniestros, que en su mayoría se han cobrado la vida de más de una persona, incluso ha llegado a siniestros de 4 personas, y en él habían montado una especie de altar con botellas de vino abiertas, cigarrillos encendidos, ya consumidos, evidentemente, flores y una fotografía del fallecido. Aún se conserva ese altar, ya muy dañado porque es de hace un par de años, pero se han ido añadiendo más. Ahora mismo solamente quedan 2 árboles en pie en esta zona, y en uno de los árboles, no hace mucho tiempo, por el aspecto que presenta, han colocado esquelas también de recuerdo con el fallecido en cirílico, lo que se deduce que era una persona en cirílico, debía ser una persona del este la que perdió la vida, y hay pues ahora mismo como una media docena de ramos de flores situados en diferentes puntos de este tramo tenebroso,
para una carretera que en sí es peligrosa. Pues a las 2:15, esa estampa en mitad de la noche. Yo no sé, compañeros que estáis aquí, si veis alguna información concreta, algún tipo de culto ancestral. Hemos oído muchas veces, ¿no? Eso de altares de magia y demás. Yo no sé si también hay altares de muerte. Y lo de los cigarros, el alcohol, tiene algo que ver. No sé si tenéis alguna información. Bueno, efectivamente, hay que recordar, sin ir más lejos, los famosos altares de muertos que se ponen todos estos días en México. Muy cerca de nosotros, enfrente del Palacio del Congreso, en la Embajada de México, hay un altar de muertos puesto allí para que la gente sepa lo que es, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, lo que tratan en realidad es de invocar a unas fuerzas que no conocemos muy bien. Yo, cuando estaba comentando, Pablo, lo de los campaneros, me acordaba de unas tradiciones que se daban en las antesterias griegas, por ejemplo, de hacer muchísimo ruido, incluso con platos y cazuelas, no para llamar a las ánimas, sino precisamente para que las ánimas se marcharan, porque en el tercer día de las antesterias las ánimas podían circular libres por el mundo. Era una fecha más o menos coincidente con las que tenemos ahora. Entonces, me pregunto, el ruido de las campanas, el culto que hay en las carreteras, en los lugares donde una persona se muere, ese humo de los cigarros, ese alcohol que se eleva desde la boca de la gente, ¿es para calmar a las ánimas o es precisamente para que las ánimas no se abalancen hacia nosotros desde el otro mundo? Vamos a escuchar otro sonido, es grabado en Burgos también, es el sonido del toque, que puede parecer más siniestro, pero es una realidad, y sobre todo una realidad en la época de la mortandad infantil. Y luego nos acompañará todo un doctor como Marino Betés de Toro, que nos puede contar muchas cosas en torno a la ciencia y la muerte, de alguna forma. Bueno, pues el toque a niño muerto era algo que se escuchaba en esos pueblos de Burgos. ¿Es posible que en el siglo XXI, a través de la radio, volvamos a sentir ese sobrecogimiento, ese toque peculiar, distinto, con unas campanas más pequeñas? Por fortuna, hace tiempo que no suenan, me imagino, pero fueron importantes en una época y volvieron a sonar. Lo que estamos escuchando, Gerardo, compañero, lo grabéis en La Bureba, por los últimos campaneros, son toques a niño muerto. Sí, es una de las particularidades que se mantienen hoy en día. Lo que comentaban los campaneros, que ya se tocaba poco porque evidentemente la mortandad infantil es muy baja y apenas quedan niños ya en los pueblos, pero era lo que ellos llamaban el toque a gloria. Toque a gloria. Era el toque a gloria, lo entendían ellos porque al ser niños se les suponía libres de todo pecado, entonces no era tan doloroso, tan quejumbroso como el toque a muerto de las personas ya adultas que fallecían. Entonces se daba con la campanita pequeña precisamente por eso, para referenciar que era un niño, y el tono era distinto, como un símbolo como de casi alegría de que ese niño iba directamente al cielo. Pues sonando las campanas antiguas de Burgos, Gerardo, en ese altar improvisado, como ocurre en otros países del mundo, con muchos fallecidos en carretera en un punto negro, estas noches hay cierto movimiento, se percibe que ha sido removido ese lugar, que hay velas, que ese altar, lejos del cementerio, permanece latiendo. Sí, bueno, realmente el altar en sí está bastante deteriorado, pero lo que sí que hace escasos días que pasé por aquí, no eran las nuevas ofrendas de flores. Aproximadamente ahora habrá una docena de flores en distintos puntos, porque como te comentaba, es un tramo de 100 metros. En esos 100 metros ha sido todo, y esas flores no estaban hace unos días, lo que demuestra que la gente sigue acudiendo al punto donde perdieron la vida sus seres queridos a recordarlos. Y hay una circunstancia especial también en este punto, porque no se le encuentra una explicación lógica al por qué esa concentración de accidentes y esa gravedad de ellos, ya que es un tramo que en principio no reviste mayor gravedad que otros. Este punto está situado en el único lugar donde aún queda uno de los antiguos apartaderos donde la gente esperaba
a los antiguos autobuses de línea. Es el único que queda en pie en todo el tramo entre Burgos y Miranda de Ebro. Algunos creen que, digamos, es un punto marcado para esperar el paso a otro lado. No lo sé. El hecho en sí es que esta zona no solamente tiene los accidentes de tráfico, históricamente ha sido escenario de accidentes que aún hoy no se han explicado, incluso algunos accidentes que han tenido o pudieron tener en su momento una gran importancia histórica. A una distancia de apenas 1 kilómetro en línea recta de esta zona, digamos, maldita de esta carretera, es donde se estrelló el avión del general Mola, que en principio iba a ser el que regiría los destinos de España en la guerra civil, y que falleció en un accidente aéreo que aún hoy no se ha encontrado una explicación lógica, ni por historiadores ni por nadie. Pues ahí está, en la labor de Gerardo González, lo repito, cronista de pura cepa. Yo cuando lo conocí en Poza de la Sal, menudo lugar, me di cuenta de inmediato que es de esos cronistas que quedan pocos y que cuentan el latido de su tierra y que conocen cosas que son las que importan y que al final son las que la gente quiere conocer. Gracias por esa labor, gracias por estar con nosotros, Gonzalo, y estoy seguro de que contaremos muchas cosas de una de las tierras más mágicas que existen en España. Y aunque la lluvia haya dado tregua, imagino que el frío cortante burgalés estará también haciendo de las suyas. Así que te agradecemos muchísimo, vuelve a refugio, compañero, y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Iker, buenas noches. Hay un documento, Javier, Santi, Carmen, Pablo, José Luis, porque también hay testigos que ven cosas en ciertos lugares. Estábamos en Murcia en concreto, y Joaquín Abenza ha tenido la deferencia de enviarnos rápidamente un testimonio, porque en estos lugares se ven cosas también. Como decía ahora mismo Gerardo, si es todo una conexión, ¿no? Hay personas que afirman que es un lugar maldito, en otros sitios las personas ven luminarias, luces, formas humanas prácticamente. Escuchemos esta voz de Irene Asensio para hacernos una idea compacta y auténtica de dónde está nuestro compañero Joaquín Abenza. Aquí estamos justamente en el sitio donde vamos a escuchar ahora esa narración, el sitio exacto donde apareció esa figura que vamos a poder conocer. Es un cementerio. Un cementerio que se encuentra en una zona muy céntrica de la región de Murcia, el cementerio de la localidad de las Torres de Cotillas. Y aquí, pues hace aproximadamente 4 años, sucedió algo extraño, algo que podía convertirse en una leyenda urbana, pero que las personas que lo vivieron, Irene y Rafa, pues lo ven como algo totalmente real, totalmente vivido por ellos y que nunca olvidarán. Una historia que podría ser sacada muy bien de una novela de terror, pero que tiene ese miedo que dan los niños. A veces es mucho más terrorífico la figura de un niño que un ser pues que podía en principio dar más miedo, ¿no? Un ser adulto. Eso fue lo que sucedió aquí, justamente donde me encuentro ahora mismo. Donde está Joaquín ahora mismo pasó lo que narra esta voz, la voz de Irene Asensio. Íbamos por la carretera del cementerio en las Torres de Cotillas. Y bueno, vimos a un niño en la orilla de la carretera, justo enfrente del cementerio, que iba todo vestido de blanco, con el pelo cortito, rubio, un niño pues de unos 8 o 9 años. Y bueno, nos llamó la atención que a esas horas de la madrugada estuviese allí solo y en ese mismo sitio, vamos. Entonces nada, pasamos por su lado y nos extrañó, volvimos a dar la vuelta para ver si, no sé, nosotros pensamos que se podía haber perdido, no sé, era muy extraño. Y bueno, el niño ni se inmutó, no hizo ningún movimiento, parecía que iba andando, pero realmente estaba en el mismo sitio. Entonces nosotros seguíamos muy extrañados y volvimos a pasar, a dar la vuelta y bueno, lo mismo, el niño en el mismo sitio, iba andando, pero se mantenía allí, ni se inmutó, no nos miró, y eso que pasamos lento por su lado, pero nada. Aquí hay algo ya importante, que son testimonios directos de una serie de apariciones en un sitio que no sé si nos puedes describir casi a modo de diapositiva. Joaquín, ¿dónde estás ahora mismo? Pues sí, la verdad es que es muy fácil de hacerse una idea rápida. Se trata de una carretera solitaria que pasa pues justo al lado de la tapia de un cementerio que ahora todavía tiene más luz. Me comentas a Sandoval, que está aquí conmigo, y Juanjo Abenza,
pues me comentan que han podido investigar y en aquel momento pues estaba todo mucho más oscuro de lo que está ahora mismo. Ahora hay unas industrias cercanas que iluminan esto. Pues imaginaos todos una carretera, una tapia de un cementerio que hemos estado incluso haciendo grabaciones de sonido, por si acaso aparece algo, y fotografiando en infrarrojo. De momento no tenemos ningún resultado, pero es eso, es un cementerio por el que a su justo lado discurre una carretera, y a una hora muy avanzada, a las 3:30 de la madrugada aproximadamente, de la víspera del Día de Todos los Santos, pues Irene y Rafa, dos jóvenes, pues transitaban por aquí, y fue cuando se encontraron pues a un niño caminando, un niño que le llamó mucho la atención, sobre todo por la apariencia que tenía. Y lo más curioso que es que ellos, cuando se dieron cuenta que era un niño, pues volvieron, pues si necesitaba algo, pero al pasar de nuevo a la altura donde estaba ese niño, a pesar de que seguía moviendo las piernas y seguía caminando, el niño no avanzaba nada, estaba siempre en el mismo sitio, lo cual pues le dejó aterrado, como puedes imaginarte. Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quería preguntarte, ¿este caso de Irene es un caso único o ha habido otros testimonios en ese mismo lugar que hayan visto, en fin, ese niño o alguna otra figura parecida? No, en esta zona, que tengamos noticia nosotros, es un testimonio único. De hecho, ellos también empezaron a racionalizar un poco y pensaron, después de haber sido yendo un poco asustados, que a lo mejor habían hecho mal y que se trataba de algún niño que se había perdido, y se preocuparon al día siguiente de informarse si por la zona había desaparecido algún niño, había ocurrido algún percance, y en ningún sitio nadie les pudo decir, la prensa tampoco recogía nada de que hubiese sucedido algo así. Es decir, que ellos no lo han vuelto a ver. De hecho, aquí estamos intentando incluso ver si de alguna manera somos capaces de verlo, aunque sabemos que la esperanza pues lógicamente es simplemente una ilusión, pero no hay ninguna otra noticia de esta zona, de este cementerio en concreto, en el que se hayan visto nada parecido. Aunque esa noche, cuando nosotros emitíamos esto en nuestro programa, El Último Peldaño, en Onda Regional, pues estaba con nosotros María Vallejo Nájera, le preguntamos su opinión, y nos dijo que sí queda corriente en cementerios, ella que ha recogido muchas historias de ánimas y historias que ella llama del purgatorio, sí que es bastante común apariciones de personas, niños o adultos, que caminan o que se mueven a lo largo alrededor de un cementerio, y por eso a ella le pareció que podía estar conectado con el mundo de las ánimas, que era lo que le trajo a nuestro programa. Pero no hay ninguna otra noticia que tengamos nosotros recogida de esta zona. Es curioso, Santi, José Luis, Pablo, porque la tradición, vamos a decirlo, parapsicológica, más que nada, decía que en los cementerios poca actividad había precisamente por la calma del recinto, ¿no? Aunque estos casos parecen llevar la contraria. Aunque sí que hay casos de apariciones en cementerios de prácticamente todo el mundo. Ahora mismo me estoy acordando posiblemente del que puede ser el cementerio más extraño del planeta, es en una localidad que se llama Stoll, en Kansas, donde aparte de apariciones prácticamente, no te voy a decir diarias, pero sí una casuística muy amplia, se dan fenómenos tan curiosos como recurrentes casos de amnesia de las personas que van a visitarlo, que de repente sencillamente van allí y cuando salen del recinto no tienen conciencia de los minutos o de las horas que han pasado en su interior. Con lo cual yo creo que generalizar en este tipo de casos es posiblemente muy frívolo, y habrá cementerios que sean remansos de calma y sin embargo otros que tengan su actividad, lógicamente. Fíjate, en México salía una noticia de una aparición de una niña de 3 años más o menos en un cementerio, en el cementerio del Sagrado Corazón. Es el panteón municipal, y uno de los sepultureros que tiene que estar allí guardando el camposanto por la noche, Delfino Ramos, asegura que hacia las 2 de la mañana se ve como una niña vestida con un trajecito blanco empieza a saltar de tumba en tumba. Una niña cuyos huesos ahora mismo no se sabe dónde están, porque en la tumba, que luego nadie reclamó porque ya ni cuidaban ni nada, pues esos huesos los sacaron. Creen que pueden estar en una fosa común, pero la tumba originaria de la niña fue deshecha para enterrar a otra persona. Y desde entonces la niña vaga de tumba en tumba, incluso saltando y jugando con los sepultureros que tienen que hacer la ronda. Será una sensación peculiar la de nuestros compañeros ahora mismo todavía haciendo vigilancia en estos lugares, escuchando historias como esta que nos trae Joaquín Abenza. José Luis Cardero, compañero, yo he visto documentos, yo no sé si es una tradición muy concreta, pero de un encuentro entre un caballero y unas ánimas con forma de esqueleto envueltas en sayales blancos,
que les saludan en la puerta del cementerio. Creo que es un tema recurrente, ¿verdad? El encuentro con unos muertos en pleno Camposanto. Y creo que desde el siglo XIV o siglo XIII, por lo menos yo he visto en algún incunable, estos grabados y miniados maravillosos de un tremendo dramatismo. Se ve al caballero siempre con una cara de horror, y los tres muertos, la mayoría de las grabaciones o impresiones que yo he visto son así, les saludan o les llaman desde dentro del cementerio. ¿Esto ocurre porque era una constante? Bueno, yo he escrito una tesis doctoral sobre ello. Se llama El encuentro de los tres vivos y los tres muertos. Es una tradición europea que se remonta aproximadamente al siglo XIII y que conecta por un lado con las danzas macabras y por otro lado conecta pues con una tradición muy antigua que es el muerto llamador, lo que los franceses llaman le mort malfaisant, es decir, los muertos que van a por los vivos. Entonces, el problema es exactamente más o menos como dices tú, pero yo le daría un tinte un poco más siniestro. El caballero se encuentra con los tres muertos, y los tres muertos, en las primeras etapas de la tradición, se muestran más o menos estáticos, advirtiéndole, según la geografía cristiana, de la brevedad de la vida, en fin, todas estas cosas. Pero a medida que van avanzando en la evolución de esas láminas, los muertos se van volviendo cada vez más agresivos, y hay incluso algunos de ellos que atacan al caballero. Entonces, evidentemente, el caballero sale disparado del encuentro ese fatal, y sobre todo cuando hay tres vivos y tres muertos, se ve inmediatamente por la propia reacción de los animales, perfectamente diseñado en las láminas de las que estás hablando, cómo los animales experimentan un terror incoercible ante esas apariciones del otro mundo. Bueno, José Luis, yo tenía incluso un cuaderno con una copia en color, evidentemente copia, claro, de uno de esos legajos antiquísimos con esa impresión, y la cara del caballero era de horror. Las de los tres muertos esqueletizados daban miedo, pero la cara más terrorífica era la expresión del caballo del caballero, sí, que era una cara de terror humanizada ante la visión de lo que hemos aprendido, los tres muertos. Sí, o la del perro, por ejemplo, cuando hay un perro, el perro se queda como alucinado ante esa aparición. Y a mí lo que me parece más terrorífico en uno de los cuadros que yo recogí en esta tesis doctoral que hice hace unos años es precisamente la expresión del segundo de los muertos. Es una expresión auténticamente aterradora, como diciéndole, te voy a coger y te voy a llevar conmigo, por mucho que escapes. No hace falta, de todas maneras, irse a otros países para encontrar esas escenas. En España hay muchas. Yo la última que vi, que a mí me dejó muy impactado, fue en el Parador Nacional de Alcañiz, en Teruel, donde dentro tienen una iglesia, y dentro de esa iglesia está representado precisamente ese encuentro con las tres muertes, por decirlo de alguna manera, que impresiona realmente. Vamos a hablar de esas imágenes, porque yo recuerdo una en Navarra que nos grabó Pablo Villarrubio, en La danza macabra, por ejemplo, en el castillo de Javier, si no me equivoco, que era impresionante y se descubrió por accidente, pero desde luego despedimos a nuestros amigos en Murcia, aunque seguiremos en contacto por si ocurre cualquier cosa o aparece de nuevo esta figura. Ellos siguen ahí en plena investigación, un equipo que hace una magnífica labor en Onda Regional de Murcia. El último peldaño, nuestros queridos compañeros Joaquín y compañía, un abrazo muy fuerte y que siga la vigilancia. Compañeros, gracias por participar en esta experiencia. Gracias a vosotros, y que solamente una puntualización. Cuéntanos. Hay que tener en cuenta que lo más importante de este caso es que el niño iba vestido de blanco, que llevaba una chaqueta blanca y un pantalón blanco, y que para ellos era un niño vestido de comunión. Vamos a imaginarnos a las 3:30 de la madrugada, donde estamos ahora, una carretera solitaria, la tapia de un cementerio, y un niño que anda pero no se mueve del sitio, y además vestido de comunión, el día de los difuntos. Es para quedarse certificado. Como está ahora mismo la audiencia, Joaquín. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de contar los misterios de Murcia, que desde luego pues es una tierra, como tú sabes, muy rica en misterios. Al revés, muchísimas gracias por vuestra participación, Joaquín. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Un abrazo, hasta siempre. Y que siga la vigilancia de estos lugares. Y hablando de cementerios, es que hay uno muy especial en pleno corazón de Álava. Allí está Enrique Chazarra hace mucho tiempo. Imagino que en Vitoria el frío tiene que ser absolutamente sepulcral. Y además hay una historia. Fijaos qué riqueza, antropológica sobre todo, José Luis. Una tumba que señala, y que como ese segundo difunto que tú has comentado, en una versión más moderna, señala a quien entra, y al parecer la profecía se cumple. Por lo menos eso se ha contado en Vitoria durante los últimos 30 o 40 años. En un cementerio, creo que el de Santa Isabel, se encuentra nuestro compañero Enrique Chazarra. Enrique, buenas noches. Hola Iker, muy buenas noches, ¿qué tal? Imagino que si no has quedado frigorizado en este tiempo, estás a buen recaudo, pero un lugar que yo me estoy intentando imaginar a estas horas de la noche. Yo de niño he paseado para ir al colegio, incluso por cerca de esa misma verja
donde tú tienes que estar, tú estás en el interior y es un cementerio de esos a la antigua usanza, bastante impresionante, ubicado dentro del casco urbano y que tiene sobre todo una tumba con muchísimas leyendas o realidades, ¿no? Sí, pues imagínate, estamos aquí, está lloviendo ahora, hace bastante fresco, la verdad es que ha refrescado, y estamos en este cementerio de Santa Isabel, como tú bien dices, rodeado de más de 100.000 difuntos y con tumbas de todo tipo. Hay mausoleos ostentosos, tumbas muy románticas, y una de ellas es un poco la que estabas comentando, de la tumba de Julián de Zulueta. Julián de Zulueta era un alavés, nacido en Andújita, que a los 18 años se marchó a hacer las Américas, y allí triunfó como, digamos, traficante de esclavos, consiguió bastantes influencias políticas, alcanzó gran poder, hasta tal punto que llegó a ser alcalde de La Habana en 2 ocasiones. Pues resulta que aquí en Vitoria este hombre tiene bastante patrimonio, ¿no? No solo este mausoleo que estamos comentando aquí en el cementerio de Santa Isabel, sino que hay edificaciones emblemáticas en la ciudad de Vitoria que son de su propiedad. Pues bien, concretamente este mausoleo que tengo ahora justo enfrente y que estoy viendo aquí en penumbra y bajo la lluvia, resulta que está coronada por una estatua de un ángel, el cual tiene el brazo levantado, y cuenta la leyenda que ese ángel, en unas condiciones determinadas, si pasas por aquí, pues te puede llegar a señalar con el brazo. Entonces eso, digamos, vaticina tu muerte de manera trágica. Y es una leyenda, como tú bien dices, es bueno, que es más bien contemporánea, la verdad es que no es bastante antigua, porque he intentado, saber más de dónde surge esta leyenda, y yo creo que incluso se puede llegar a denominar una leyenda urbana, porque claro, no hay testimonios, no hay testigos, pero la verdad es que es curioso que un personaje tan emblemático y tan curioso, porque Julián de Zulueta fue denominado como el último gran negrero, pues tenga esta historia tan peculiar. Tumba que señala, y la tumba impresiona, la tumba es como una especie de ángel o de arcángel, ¿no? Impresionante que está ahí. Sí, la verdad es que la tumba, además la estoy viendo a la luz de las linternas de los compañeros que han venido conmigo esta noche, y es una tumba que la verdad es que está un poco en mal estado porque no está bien cuidada, pero vamos, es un mausoleo de piedra, con todos los toques románticos de la época, data de 1882, y está coronada contigo con esa estatua que es un poco la estatua emblemática de la leyenda que estamos comentando. Pues ya no he escuchado alguna voz por ahí susurrante, que luego ocurre mucho eso, que no se asusten, que era una comunicación interna más o menos entre José Luis y Pablo, que luego es que escuchando esto que estamos escuchando, Enrique Chazarra en el Camposanto, y se ha escuchado como un susurro, pues por lo menos avisamos. Por cierto, Enrique, escúchame atento, porque hay que repetir vías de contacto, Carmen, para que todos los amigos nos cuenten historias, y a ver si alguno, además, lanzamos ahí la apuesta, sabe algo de dónde pueden hacer esta leyenda concreta de muerte, un poco dramática, en este cementerio de Vitoria. Lanzamos de nuevo la posibilidad de contacto. Eso te iba a comentar porque Adrián nos escribía que junto al cementerio de Santa Isabel en Vitoria, justo ahora llegó el mensaje, explotó un camión cisterna, que hubo varios muertos, y se comenta que algunas noches se han visto por allí a algunas de esas víctimas paseando por las calles del cementerio. Bueno, ahora se me acaba de poner la carne de gallina, porque es verdad que uno de los accidentes extraños, ¿no?, de esa época pre-transición, creo que es el 74, con muchos muertos, no sé, habría que afinar, pero creo que juraría que un accidente extrañísimo, habría que verificarlo, Enrique, es en la misma calle que da toda una verja del cementerio. Eso es. Este cementerio colinda con el barrio de Zaramaga, y recuerdo perfectamente ahora que habéis comentado el accidente al que hacéis mención, fue un accidente bastante espectacular, pero lo que desconocía era que se aparecieran aquí, los implicados en ese accidente. De eso no tenía constancia, la verdad. Vamos a repetir las vías de contacto para que nos sigan enviando datos tan interesantes como el que nos enviaba sobre el cementerio de Santa Isabel. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y la web de la cadena Ser, www.cadenaser.com. Además pueden seguir votando en ikerjimenez.com en el debate de la semana. ¿Y cómo está el debate? ¿Podremos comunicarnos algún día con los muertos? Pues sí, opina el 60,1%, y no el 39,9%. ¿Valoración, ¿Vamos? Javier, rápida de esta encuesta? Bueno, pues refleja la esperanza que tenemos en esa comunicación y la necesidad, sobre todo la necesidad. Pero yo pensaba que iba a ser más potente, fíjate, en una noche como hoy, el sí, o sea que hay una balanza 60-40, no 60-40. Bueno, fíjate que en estas fechas también son fechas de encuestas. Acaba de hacerse pública una en los Estados Unidos al hilo precisamente de la noche que hoy estamos celebrando, y dice que un 37% de los adultos norteamericanos hoy creen en fantasmas abiertamente, y que un 23%, y este sí que es un dato curiosísimo, aseguran haber sido visitados alguna vez por una persona fallecida.
Enseguida estarán con nosotros nuevos amigos, como el doctor Mariano Betés de Toro, que es uno de los doctores españoles que se ha arriesgado a investigar en el umbral. Con lo cual el debate, también le pediremos a José Luis Cardero que aguante unos minutos más con nosotros, puede ser apasionante, porque para después de todas las rondas y de toda la investigación nos queda también la reflexión. La ciencia siempre ha tenido un interés, imagino, en saber qué hay al otro lado. La gran pregunta, al otro lado del espejo, ¿qué? ¿Hay resultados? ¿Se conocen esos resultados? ¿Hay alguna luz en mitad de toda esa oscuridad? Nos vamos hasta México. Desde allí nos escribe Eduardo y nos dice que allí en México se festejan 2 días de difuntos, el 1 y el 2. El primero se celebra el Día de los Niños Muertos y el segundo es para los adultos ya fallecidos. La ofrenda consiste en dulces, pan de muerto, juguetes y refrescos para los niños. Para los adultos depende. Si era familiar se prepara su comida favorita y se le pone una botella de tequila, vino, agua, dulce de calabaza, dulce de camote, mole, etcétera. Estas son ofrendas que os cuento, son las que hacen en cada casa. En los cementerios como Mixquic se hacen festejos. En este en concreto se llevan músicos, miles de velas y la gente acampa en la tumba de sus familiares durante días, como si estuvieran de picnic con ellos. Aparte de eso se hacen verdaderos senderos con unas flores llamadas Zempoaltoil o flores de muerto. Esto se hace para que el alma del fallecido encuentre el camino hacia su ofrenda. En caso de no hacerlo, existe la creencia de que ese alma padecerá hambre durante todo un año. Nos vamos hasta Valencia, donde Ana nos dice que nada más fallecer su abuelo hace casi 40 años, falleció en casa y que su abuela inmediatamente abrió un poco las puertas del balcón. Yo tenía 10 años, le pregunté por qué hacía eso, era pleno diciembre y hacía bastante frío, y me dijo que era para que pudiese salir. Luego, por difuntos y por el aniversario de su muerte, abría un poco las puertas, además de encender varias velas en el pasillo, que es algo largo, para que pudiera entrar. José Luis, esa tradición la hemos escuchado muchas veces en oyentes de diferentes épocas, diferentes regiones de España. En cuanto haya un fallecimiento, ¿se abren todas las puertas, las ventanas? Sí. ¿De dónde viene eso? Bueno, yo creo que viene desde los primeros tiempos. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, investigamos en un pueblo de Orense la famosa costumbre o la curiosa costumbre del abellón, que se llama, cuando alguien acaba de fallecer, para facilitar la salida del alma, que es siempre muy complicada, lo reconocen incluso hasta en el bardo Todol. Reconocen que tiene que haber alguien que guíe al alma porque el alma no sabe qué hacer. Entonces, en ese momento, los asistentes, hombres y mujeres, alternándose hombres y mujeres, se establecen una cadena alrededor del muerto y empiezan a cantar una especie de zumbido como si fuera una abeja, por eso le llaman el abellón, para facilitar que el alma salga. Es decir, que el alma tiene que salir del cuerpo. Es un camino que tiene que seguir. Muchas veces el alma se detiene. Entonces, es cuando el alma empieza a ser peligrosa, porque si no sigue su camino, se revolverá contra los vivos. Entonces, claro, todas estas costumbres de abrir las puertas, abrir las ventanas, poner determinados animales que llamen al alma, animales psicopompos que llevan al alma al más allá, es una costumbre extendida por todas las culturas.